Si podés comenzar a grabar. Gracias. Estamos. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que comenzamos la clase anterior, ahora ya nos vamos a meter de lleno en la definición y vamos a profundizar ahí. Como bien habían dicho, habían comentado Giselle, Karina, la clase anterior, sobre lo que era resiliencia, que lo dijeron bien, es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a distintas circunstancias, traumas, crisis, y sobrellevarlo. Pero también hay un plus, ¿sí? Que además de eso, sobrellevarlo, sobreponerse, después de eso están fortalecidos y hay un crecimiento, ¿sí? Hay un crecimiento en la persona a partir de ese trauma, a partir de esa crisis, a partir de determinada situación que estén pasando, ¿sí? Entonces, vamos a meternos de lleno allá. ¿Se acuerdan que ustedes habían escrito el campo de psicología, habían puesto 2 puntitos y quedó ahí? Bueno, ahora van a continuar. Ahí, después de los 2 puntitos, ya vamos y les dicto despacio, por favor, me tienen que decir si se traban, si se pierden, se desmutean y me dicen, profesora, espere, acá me perdí, y cortamos, les repito, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Porque yo no me fijo en todas las pantallas, yo siempre estoy mirando la primera pantalla y hay 3 más. Entonces, por favor, si se traban o se pierden, me avisan, ¿sí? Hagan con el dedito. Muy bien. Bueno, entonces, sí. Arriba, donde si usted, en la parte de su izquierda, donde dice, bueno, están las flechitas. Porque está en inglés, pero si usted aprieta ahí, le va a aparecer un montón de cuadraditos. Apriete ahí, entonces va a poder ver todos. Ah, a ver. Ah. ¿Vista de galería? Eso, ahí en la parte de esa donde dice galería y ves todo, completo. Ahí yo lo puse, pero me aparece una sola pantalla. Bueno, entonces apretá el otro. No, vista del hablante me aparece. A ver, pantalla completa. No, siempre me aparece una sola pantalla. Tengo las flechitas, ¿viste? Que van para un lado y para el otro, pero me aparece la misma pantalla. Bueno, no importa. Andrea, me avisan. ¿Tenés una computadora, Andrea? ¿Computadora tenés? ¿La computadora o celular? No, estoy con la computadora, pero me aparecen 3 opciones nada más. Ah. No, me aparece pantalla completa, pero siempre con la misma pantallita. Y después yo tengo... La tenés que hacer anfitriona a ella para eso. Ah, bueno, pero no, Héctor, porque vos sos la que recibís, así que dejémoslo así. Cualquier cosa me avisan. Igual yo voy a ir chusmeando. Me voy a ir corriendo de vez en cuando para una pantalla y para el lado. ¿Sí? Bueno, entonces, en el campo de la psicología van a poner, acuérdense que siempre estamos hablando de resiliencia, ¿sí? Es la capacidad humana de asumir con flexibilidad, presta atención a las palabritas, con flexibilidad, situaciones límites. Y sobreponerse a ellas saliendo fortalecida
de la misma. Punto aparte. Ser una persona resiliente significa permitir, ¿vamos bien? ¿Todo bien? Significa permitir que la experiencia traumática nos atraviese, coma, aprender de ella y luego ser capaz de dejar y luego ser capaz de dejar, mutense por favor, atrás el sufrimiento. Que ha causado. Paramos ahí, ahora seguimos. Entonces, toda situación que atravesamos, que pasamos, si nosotros somos capaces de atravesarla, de aprender de esa situación, de a sobreponerse y a ver el lado bueno de eso que nos pasó, porque siempre hay un lado bueno. Hay situaciones re duras, pero cuando pasa el tiempo, cuando ya atravesamos todo eso, vamos a saber por qué y para qué. A veces eso nos pasa en las pruebas que nos pone el Señor. Nosotros a veces no entendemos las pruebas que nos pone el Señor, pero Señor, esto es re difícil, esto me duele, nos sentimos decepcionados, nos sentimos traicionados, distintas circunstancias, o lo que hemos pasado de niños, o los que nos hemos criado en una familia difícil, con problemas de violencia, con distintas circunstancias. Nosotros muchas veces, por lo menos yo, me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuve que pasar esto? Y después aprendemos que con el Señor no es por qué, sino es para qué, ¿no? Porque ese para qué es porque el Señor nos está preparando para lo que Él quiere con nuestras vidas, para el propósito que tiene con nuestras vidas. Toda persona que por ahí ministramos, que llega a nosotros y que no conoce a Dios, tenemos que llevarla, tenemos que encaminarla hacia Él, pero sabiendo qué situación está pasando, por qué y para qué y cómo es la actitud frente a esa situación que tiene esta persona. ¿Cómo se refleja en esta actitud? ¿Cómo es el accionar de esta persona frente a la circunstancia que le está pasando? Porque las personas resilientes tienen características particulares. Hay algo buenísimo, que es que antes se creía que era innato, que nacías siendo resiliente o no. Ahora se descubrió que toda persona puede aprender a ser resiliente. No hay edad, es para toda persona. Se puede aprender. Y para eso estamos haciendo esto, ¿sí? Nos encontramos, por ejemplo, un ejemplo de una persona, estamos hablando de las que no son resilientes o que no pueden trabajar esa problemática, no la saben
sobrellevar, es como que se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Por ejemplo, esta característica de esta persona. Ustedes habrán escuchado muchas veces esta característica de la autoconmiseración, de la persona que se victimiza, ¿sí? Que la persona que se tiene lástima a sí mismo, pena a sí mismo, y no puede reconocer que por ahí las circunstancias que les pasan también tienen que ver por ahí con decisiones que ha tomado, como por ejemplo, la autocomiseración es esto, es una persona que siente pena por sí mismo, es incapaz de considerarse merecedora de algo bueno. Esto nos habla de que tiene carencias internas, es pesimista, tiene necesidades no satisfechas en la infancia, miedo a que las cosas buenas le sucedan. ¡Qué tremendo! Miedo a que las cosas buenas le sucedan. Es un obstáculo para todo progreso espiritual que tenga esta característica la persona. Entonces, nosotros conociendo a esta persona con estas características, entonces vamos a saber que es un obstáculo y que tenemos que sacarla de eso que ella está encerrada, pensando que todo el mundo está en contra de ella, que todo lo que le pasa es por culpa de, o porque como ella no lo puede atravesar, tiene que echarle la culpa a alguien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Primeramente, escuchar, acompañarla, pero llevarla a que acepte lo que le está pasando. Y a decirle, mirá, estas características tenés. ¿Por qué hay que marcarle las características? Para que tome conciencia. Si no toma conciencia la persona, ojo que nos puede pasar a nosotros también. Si no tomamos conciencia de determinadas características que tenemos, es imposible que tomemos una decisión para cambiar, porque no somos conscientes. Entonces, nosotros podemos tener todas las ganas del mundo, pedirle al Señor, no, Señor, cambiame, no, porque yo me siento mal en esto, porque me siento mal en otro, pero si no sabemos específicamente qué es lo que tiene que cambiar, estamos pidiendo mal. Y hay que saber pedir, lo dice la palabra. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, pero si nosotros tomamos conciencia de estas características que por ahí tenemos y no sabemos, si no tomamos conciencia, vamos a pedir mal y no vamos a ver que el Señor transforme esa parte que nosotros queremos cambiar. Entonces, para esto nos sirve, para saber las distintas características de las personas, aún las que tenemos nosotros, y en qué nosotros por ahí nos equivocamos, en cuáles son, por qué volvemos por ahí a cometer los mismos errores, por qué volvemos ahí al mismo temita que siempre tenemos y que de nuevo, yo no quería hacer esto, pero lo vuelvo a hacer, porque no somos conscientes específicamente de qué puntos hay que cambiar. Por ejemplo, miedo a que las cosas buenas nos sucedan. Tal vez en algún momento, sin darnos cuenta, cuando nos suceden cosas buenas, no las sabemos disfrutar. Y enseguida, en nuestra mente, vemos lo malo. O de algo bueno que nos pasó, por ahí, enseguida cortamos eso bueno, no lo disfrutamos y pensamos, no, pero me dijeron tal cosa. No, y ya nos corremos de eso lindo que nos está pasando y nos preocupamos por cosas que por ahí no nos tendríamos que preocupar.
o algo que nos sucede seguido, pienso yo, no sé si a ustedes, a mí sí. Por ahí me preocupo por lo que dicen, o por ahí por un comentario, y yo digo, pero ¿por qué este comentario? Si yo lo hice así, lo hice así, no lo hice con esa intención. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que nos dicen, por los comentarios? Hay cosas que tenemos que tener bien marcadas para ir pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, en esto, ayúdame a cambiar en lo otro, porque por ahí no tenemos esta característica de autocomiseración, pero hay otras características que sí por ahí aparecen. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Para qué? Para poder tener resiliencia, para poder crecer en la resiliencia, ¿sí? Para poder, la persona resiliente, miren, no se queda en el dolor. La persona resiliente sabe elaborar el trauma, ¿sí? Esto cópienlo. Entonces, la persona resiliente no se queda en el dolor. Otro punto, sabe elaborar el trauma. Y esto no lo copien, esto es otro comentario. Otra cosa importante, siervos de Dios, es, acá me dieron un mate, todavía no lo tomé. Gracias. Otra cosa importante es tener bien identificado nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Por qué y para qué? Si nosotros conocemos bien nuestras debilidades, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos, vamos a pedir al Señor ahí donde sabemos que es nuestra debilidad. Vamos a estar atentos cuando, como dice mi esposo, el pájaro carpintero, que sería el enemigo que viene a la mente a querernos interrumpir, al querernos llenarnos de cosas que no están buenas, al quererse meter en esas debilidades que tenemos para ponernos mal, para desenfocarnos, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Y también, como vamos a estar atentos, como vamos a prestar la atención, vamos a ir fortaleciendo esas debilidades. Siempre va a haber alguna. ¿Por qué? Y le doy gracias al Señor por eso. Porque si no tenemos debilidades, no dependeríamos de Dios. Nos creeríamos autosuficientes. Entonces es importante saber las debilidades, pero también tenerlas. Porque si no, caeríamos en que no te necesito, Señor, yo lo tengo acá todo controlado. Es muy importante también que esas debilidades, saber que esas debilidades nos ayudan a depender de nuestro Dios, ¿sí? Y conocer nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque en nuestras fortalezas nos vamos a saber manejar, vamos a tener más seguridad. Entonces, eso es importante, ¿sí? Si seguimos siguen copiando. Punto aparte. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos. Eso es más o menos los que le venía hablando, ¿no es cierto?
La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos. ¿Sí? Saber cómo funciona nuestra psique es importante. Saber cómo nosotros procesamos cada circunstancia es importante. ¿Sí? Punto aparte. Son capaces, seguimos hablando de las personas resilientes, ¿no? Son capaces de sobreponerse a las adversidades. Coma, utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Seguimos, punto aparte. Para las personas resilientes, no existe una vida dura. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien todos? Entonces, no existe una vida dura, coma, sino momentos difíciles. Punto seguido. Ven el mundo de una manera más optimista. Punto aparte, son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. Que después de la tormenta llega la calma. Miren esto, ¿no? No existe una vida dura, sino momentos difíciles. En una simple frase, cómo mentalmente nosotros podemos cambiar de actitud o de conducta, tomando que este momento que me está pasando es doloroso, sí, pero va a pasar. Va a pasar, en algún momento va a pasar. Y también saber para qué pasó. Esa respuesta, hay momentos que el Señor te la da inmediatamente. Hay otros momentos que te la da cuando ya pasa bastante tiempo. Pero tenemos que saber que pasa para algo, ya sea para nuestro crecimiento, ya sea para desarrollar acá, como dice, nuestro potencial, ya sea para diferentes motivos, por diferentes motivos, pero tenemos que tener ese aliciente, como nosotros tenemos esa esperanza de que nosotros vamos a transitar esta vida, pero que en un momento Jesús nos va a venir a buscar, vamos a estar con Él, esa misma esperanza, esa palabra que dice, tener puesta la mirada en Jesús,
frente a toda circunstancia, tener puesta la mirada en Jesús. Esa palabra cuando dice que Jesús tenía el gozo puesto delante. Jesús sufrió todo eso, pero él tenía puesto el gozo delante. ¿Por qué? Porque sabía que era para algo. Sabía que él tenía que cumplir esa obra que el Padre le había encomendado para salvarnos. Entonces, tener esa perspectiva, esa mirada un poquito más allá, que es lo que nos ayuda a poder atravesar las distintas circunstancias y las distintas crisis que tenemos que enfrentar. Y así a la persona que todavía no conoce al Señor, hacerle ver esto, hacerle ver que es un momento, que esto va a pasar. ¿Te pasó algo traumático? Bueno, darle paso a paso, enseñarle, cuidarla, aconsejarla, acompañarla, escucharla, saber que estás ahí. Porque los que han pasado cosas muy traumáticas, es difícil, es todo un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Miren, vamos a anotar ahora sinónimos de la resiliencia. Y ahí lo van a sentir conocido a esto. Sinónimos de la resiliencia, 2 puntos. Flexibilidad. Me dicen cuándo están, si van bien. ¿Vamos bien? Miren que me guío por... A ver, ahí está, vamos bien. Flexibilidad, coma. Capacidad de adaptación. Coma. Resistencia. Coma. Elasticidad. Coma. Fortaleza. Coma. Solidez. Etcétera. ¿Quién se anima a decirme estas palabras, a qué se asemeja de lo que estuvimos viendo? ¿Quién se anima? ¿Quién se desmutea y se anima a decir con qué se está familiarizado todas estas palabras? ¿Alguien? A ver, Karina. Con la física. ¿Eh? Con la física. Elasticidad, solidez. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo? Que tienen estas características. La masilla. ¿Eh? Perdón, no te escucho bien. La masilla, digo. Un ejemplo, pero ¿qué otras cosas vimos? ¿Qué tuvieron de tarea? El elástico. El alambre. Esto, si prestan atención, flexibilidad, resistencia, capacidad de adaptación, elasticidad, fortaleza, solidez, son características que ustedes completaron en su tarea, con los elementos, con los materiales que habían elegido. Les quiero decir que de todos estos materiales que ven que tienen características resilientes, el que más se acerca a lo que es la resiliencia completa es la goma espuma, o lo que se utiliza también como esponja. Esa es la que encierra todo el concepto de resiliencia. ¿Para qué les di esta tarea?
y que ustedes eligieran el material. Algunos eligieron porque por ahí trabajan con ese material, otros porque les llamó la atención, otros, yo estoy diciendo todo de acuerdo a lo que me mandaron, otros porque se pusieron a investigar y les llamó la atención qué decía, qué no decía, o para los usos que se utilizaba, ¿no? Y otros porque se vieron representados en el material. Hay algunos que lo hicieron completito, otros que solamente se fijaron en sus usos, otros en las características, otros en las características y sus usos, y otros todo completo, ¿no? También se vieron reflejados. Sin darse cuenta, inconscientemente, por algo eligieron uno. Por algo. Los que por ahí buscaron las características y los usos, pero no se identificaron, piensen por qué lo eligieron. Hay otros que sí, que hicieron todo completo, se identificaron. Y la verdad que una bendición todo lo que transmitieron, todo lo que me presentaron. Muchas cosas me llamaron la atención porque nunca lo hubiera pensado de ese punto de vista. No saben lo que enriquece que busquen. Porque en la Biblia está. En la Biblia hay ejemplos de la frente de pedernal, que es un tipo de piedra dura. Está el ejemplo del diamante. Está el ejemplo, si podemos, de los materiales. Hay un montón de ejemplos, pero miren lo que hoy a la mañana, y lo quiero compartir con ustedes, me mostró el Señor. Lo quiero compartir con ustedes. El que tenga la Biblia a mano, busque Juan 19, a partir del versículo 28. Cuando estén, por favor, me avisan, así lo leemos juntos. ¿Qué versículo era? Juan 19, del versículo a partir del 28. Capítulo 19, a partir del versículo 28. Cuando lo encuentren, me dicen amén o levantan la manito, muchas gracias, porque quiero que lo leamos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Este momento tan crucial, tan importante, donde el dolor como hombre que sufrió Jesús ahí en la cruz fue tremendo, no lo podemos ni imaginar. Se usó una esponja con vinagre, poniéndolo en su boca, y ahí se cumple la obra que Jesús vino a hacer. Se completó la obra. Un momento después de ese dolor, se completó la obra. Consumado es. Y ahí hubo un grito de victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Completó la obra que le envió el Padre a hacer. Un momento después de ese dolor, de ese sufrimiento, un momento después se cumplió. Y qué hermoso es saber que esos momentos de dolor que vivimos, obviamente incomparable, ¿no?, con lo que sufrió nuestro Señor, pero esos momentos que nosotros sufrimos de dolor
pensemos. Es un momentito y después hay victoria en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el tener sed y que le hayan hecho, no de beber, sino mojado esos labios con vinagre. Pero el Señor lo hizo por nosotros. El Señor soportó todo eso por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a soportar, pensando en eso, ver el gozo ahí delante como nuestro Señor. Y eso tenemos que guiar a las personas que tenemos para ministrar, que tenemos enfrente, que nos vienen y buscan ayuda en nosotros porque somos hijos de Dios. Aprender a mostrarles esas cosas, a guiarlas en que solamente un momento y después consumado es. Y yo no quería hacer, digamos, notorio uno de los comentarios que recibí, pero tengo la necesidad, porque todos fueron muy importantes y significativos, y de todos agarré algo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, que nunca me hubiera imaginado esa reflexión de tomar el material de la goma espuma y como se utiliza en almohadas, en almohadones, llevarlo al descanso en el Señor. La verdad que así como otras reflexiones hermosas, eso la verdad que me sorprendió. Una goma espuma, la esponja, el alambre, todo tiene un significado, tiene una característica de nosotros. Pero esa goma espuma pensada en la almohada como en el descanso del Señor, la verdad que tengo que mencionarlo porque me llamó mucho la atención y es hermoso, y así tantas reflexiones de ustedes. La verdad, me llena el corazón lo que me mandaron. Yo lo tengo que decir porque como ni bien empecé la clase con ustedes, es un edificarnos, es alimentarnos, es crecer entre todos. De eso se trata, de que se involucren, ¿sí? Que se involucren conmigo en esta materia, que la sientan, que se sientan pertenecientes, que pertenecen a todo lo que estamos hablando y a todo lo que, porque si ustedes lo captan de esa manera, ustedes lo pueden transmitir al que necesite, lo van a poder transmitir, pero lo tienen que hacer suyo también, lo tienen que hacer suyo. Es un crecimiento de clase a clase, es un transitar entre todos, amén. No sé, como cambié la pantalla no me aparece el reloj, son 8:15 ya. Bueno, les voy a decir una frase que es de lo que venimos hablando, ¿no? Que el dolor no lo podemos evitar. Vamos, en distintas etapas de nuestra vida, el dolor no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar el sufrimiento. Sí, podemos evitar el sufrimiento. ¿Cómo? Como toda persona resiliente que atraviesa, que se fortalece a partir de ese dolor, que lo puede transitar, que crece a partir de ese dolor, que aprende a partir de ese dolor. Entonces, no nos quedemos en el dolor, siervos de Dios. Porque por ahí nosotros tenemos algo ahí escondidito.
Tenemos algo en el corazón ahí escondidito. En su momento, algo que nos dijeron, algo que nos hicieron, lo tenemos escondidito y no lo queremos ver. No, sáquenlo, atraviésenlo. ¿Sí? Porque si queda ahí escondidito, eso va acumulando cosas que no están buenas en nuestra vida. Hay que poder trabajar ese dolor, eso que nos hicieron, porque siempre, yo creo que, no siempre, perdón, todos creo que hemos pasado por cosas que no han dicho, por cosas que nos han hecho, que nos han lastimado, que nos han provocado tristeza. Bueno, hay que sacar, hay que procesar, si hay que hablarlo, háblenlo. Todo eso hay que hablarlo, hay que sacarlo. Es importante, porque si no, entonces vamos ya a la raíz de amargura. A todo lo que se trabaja, en algunas congregaciones se trabaja la sanidad interior, como lo que vimos de la autoconmiseración, la raíz de amargura, la falta de perdón. Siervos de Dios, hay a veces que no perdonamos y no nos damos cuenta, que lo dejamos al costado y no nos damos cuenta que no perdonamos. Declaremos delante del Señor, perdono a esta persona, y después cuando se dé la situación, háblenlo. Es importante, tenemos que tratar de estar sanos para las personas que vienen a buscarnos. Si no, nosotros, ¿qué impartimos? ¿Qué vamos a impartir si no estamos sanos? Si primero no nos miramos a nosotros y tratamos de que el Señor nos siga transformando día a día. Tengamos cuidado, porque por ahí, así como fuimos lastimados nosotros, podemos lastimar a otro sin darnos cuenta. Es importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces decimos, no, sí, eso ya lo sé, soy ministro, eso ya lo sé, lo he escuchado 1000 veces, pero si buscamos un poquito, capaz que hay algo que todavía no está resuelto, capaz que hay algo que quedó con alguien que conocemos, que amamos, que queremos, y hay una rispidez o algo. Solucionémoslo, porque nosotros tenemos que impartir bendición, ¿sí? Tenemos que estar sanos, es importante. Tenemos que vernos. Para ir terminando, les voy a leer un cuento. Una historia, como ustedes quieran llamar. Quiero, por favor, que presten atención, no se me distraigan. No se me distraigan, si tienen la televisión ahí acostadito, no se me distraigan. Muy bien ahí, la familia Vázquez que se acercó. Muy bien. Presten atención, ¿sí? La historia dice así. Una vez un catamarqueño, así como catamarqueño puede ser cualquier pueblito cerca de las montañas, ¿no? Una vez un catamarqueño que andaba repechando la cordillera, repechando es como que descansa un momento, por ahí no todos lo saben, por eso, que se tomó un momento para descansar, ¿no? Repechando la cordillera, encontró entre las rocas de las cumbres un extraño huevo. Era demasiado grande para ser de gallina. Además, hubiera sido difícil que este animal llegara hasta allá para depositarlo. Y resultaba demasiado chico para ser de avestruz. No sabiendo lo que era, decidió llevárselo. Cuando llegó a su casa, se lo entregó a la patrona, que justamente tenía una pava empollando. ¿Sí? Una nidada de huevos recién colocados. Viendo
que más o menos eran del tamaño de los otros, fue y lo colocó también a este debajo de la pava clueca. Dio la casualidad que para cuando empezaron a romper los cascarones, los pavitos, también lo hizo el pichón que se empollaba en el huevo traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado del resto de la nidada. Y sin embargo, se trataba de un pichón de cóndor. Sí, señor, de cóndor, como usted oye, aunque había nacido al calor de la pava clueca, la vida le venía de otra fuente. Como no tenía de dónde aprender otra cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los otros pavitos y seguía a la pava grande en busca de gusanitos, semillitas y desperdicios. Escarbaba la tierra y a los saltos trataba de arrancar las frutas maduras de tuitá. Vivía en el gallinero y le tenía miedo a los cuscos lanudos que muchas veces venían a disputarle lo que la patrona tiraba en el patio detrás, después de las comidas. De noche se subía a las ramas del algarrobo por miedo de las comadrejas y otras alimañas. Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía hacer a los demás. A veces se sentía un poco extraño, sobre todo cuando tenía oportunidad de estar a solas, pero no era frecuente que lo dejaran solo. El pavo no aguanta la soledad, ni soporta que otros se dediquen a ella. Es bicho de andar siempre en bandada, sacando pecho para impresionar, abriendo la cola y arrastrando el ala. Cualquier cosa que los impresione, es inmediatamente respondía con una sonora burla, cosa muy típica de estos pajarones, que a pesar de ser grandes, no vuelan. Un mediodía de cielo claro y nubes blancas, allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas. Sintió como un sacudón en lo profundo de su ser, algo así como un llamado viejo que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras. Sus ojos, acostumbrados a mirar siempre al suelo en busca de comida, no lograban distinguir lo que sucedía en las alturas, pero su corazón despertó a una nostalgia poderosa. ¿Y él por qué no volaba así? El corazón le latió apresurado y ansioso. Pero en ese momento se le acercó una pava, preguntándole lo que estaba haciendo. Se rió de él cuando sintió su confidencia. Le dijo que era un romántico y que se dejara de tonterías. Ellos estaban en otra cosa. Tenían que ser realistas y acompañarla a un lugar donde había encontrado mucha frutita madura y todo tipo de gusanos. Desorientado el pobre animalito, se dejó sacar de su encantamiento, de su embrujo, y siguió a su compañera que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca descubrió su verdadera identidad de cóndor. Y llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada, como había vivido. Y pensar que había nacido para las cumbres. Este cuento se los dejo para que reflexionen. No hay tarea, no es obligación, pero el que tenga en su corazón meditar sobre este cuento, sobre la enseñanza que deja, y no quiero dar una reflexión, sino quiero que ustedes reflexionen
sobre este cuento y después lo charlemos la próxima clase, el que quiera charlar o el que quiera escribirme algo sobre este cuento, lo recibo con todo gusto. ¿Qué es lo que tocó en su corazón? ¿Qué es lo que le hizo reflexionar? Yo les voy a contar lo que no quería llevarlo a mi reflexión, pero sí la voy a compartir. Mi reflexión es la siguiente. Yo les cuento que esta historia, una vez la contó así parafraseada el director que yo tenía en la escuela técnica. En 6º año, él nos la contó y nunca me lo olvidé. Y ahora en el Señor, mi reflexión es esta. Yo no voy a hacer lo que dicen que soy, ni lo que dicen que puedo ser. Yo voy a hacer lo que dice que soy, cómo soy y qué soy, lo que dice Dios de mí. Lo que Dios dice de mí, eso soy y voy a hacer. Esa es mi reflexión. Ahora los dejo a ustedes para que reflexionen sobre cada momento de ese cuento, sobre esa inquietud que el cóndor tenía en su corazón, pero que no le hizo caso. ¿Sí? Bueno, espero que le haya sido de bendición. No sé a qué hora estamos. ¿Qué hora estamos? ¿Paró la grabación? Sí. Gracias, Héctor.